¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a este su programa El Mensajero de Dios, donde compartimos, ¿verdad?, de una manera llena de gozo, juntamente, ¿verdad?, aquí con mi hermano, el pastor Uriel Castro Cruz, su servidor Víctor Espinosa Hernández. Pues el día de hoy, ¿verdad?, vamos a compartir un tema que habla acerca de la autoridad espiritual. Pero antes que entremos de lleno a la enseñanza, quiero mandar saludos a la hermana Marta Sánchez. Ella es la que está ahorita a cargo aquí en nuestro país, México, de la misión Buenas Nuevas Latinoamérica, del CLF, que es un Congreso Mundial Cristiano, donde la semana pasada estuvimos participando del 25 al 27 de junio, y pues bueno, por ahí nos mandaron un certificado de participación. Estuvo muy interesante, fue de gran bendición, de edificación para nuestra vida espiritual, por lo cual quiero también mandar un saludo a nuestro consiervo, el pastor Ángel, en el estado de Colima, que es uno de los organizadores precisamente también aquí en nuestro país. Él estuvo en Corea también en un tiempo viviendo y recibió también enseñanza directamente del pastor Oxopar, quien es el misionero, sí, quien está a cargo de esta misión Buenas Nuevas, ¿verdad?, a nivel mundial. Y pues estuvimos participando, gracias a Dios nos tomaron en cuenta, como alianza, ¿verdad? Por ahí compartimos en su momento la invitación que se hizo a la Alianza de Pastores Ministerios Unidos por el Poder del Espíritu Santo, invitación que hicimos extensiva a todos los pastores, no solamente aquí en Coaxintla, Poza Rica, la región, sino a todos aquellos que desearon sumarse. Incluso por ahí se unió, ¿verdad?, a esa enseñanza un gran amigo de Honduras, el pastor Mauricio Bautista. Y pues bueno, estuvimos trabajando, ¿verdad?, en la viña del Señor, preparándonos para dar, ¿verdad?, lo mejor de nosotros, ¿verdad?, lo que Dios quiere, lo que Él ha puesto y dispuesto en nuestro corazón. Saludos al pastor, ¿verdad?, Ángel de Colima. Y pues por ahí me estaba comentando el día de ayer que estuvimos platicando, ¿verdad?, juntamente con la hermana Marta en videoconferencia, que ya se encuentran precisamente todas las enseñanzas, todas las academias que se dieron en esos días, ya se encuentran en YouTube, ¿sí? Por ahí pueden buscar el canal del CLF, ¿sí?, que es el Congreso para Líderes Cristianos, y pueden buscarlo y van a encontrar todas las enseñanzas, ¿sí? Son muy buenas. Si tienen alguna duda, pues pueden llamarnos, ahí aparece en pantalla mi número, ¿verdad?, 782-101-6193, y con todo gusto les damos la información y aclaramos sus dudas. También mandamos, ¿verdad?, saludos a todos nuestros hermanos que nos están siguiendo, ¿sí?, mediante las redes sociales, todos aquellos, ¿verdad?, que también tienen a bien, ¿verdad?, seguir también en el canal, ¿verdad?, de Notimex PR Noticia, ¿sí?, que se sigue también ese canal, ¿verdad?, a través de YouTube. Y pues es muy, muy bonito, ¿verdad?, saber pues que la gente quiere nutrirse, ¿verdad?, su alma, su espíritu, que quiere alimentar esa parte espiritual y quiere tener conocimiento precisamente de lo que Dios, ¿verdad?, nos da. Y pues nosotros, ¿verdad?, sí recibimos de gracia, y como ya lo hemos expresado, de gracia recibimos y de gracia damos. Así es que, pues aquí estamos nuevamente en compañía de mi consiervo, hermano. Así es, Dios le bendiga a todos mis amados hermanos, Dios les bendiga a su servidor Uriel Castro. Así estamos muy contentos, Pastor Vic, una vez más que el Eterno nos permite estar nuevamente aquí para enseñar, para gozarnos en su bendita palabra, como dice 2 Timoteo 3:16, que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir. Y así, mi amado hermano, estamos muy contentos, mi hermano, ya que los días pasados, de los sábados, nos gozamos acerca del manto, su significado, y ahora vamos a aprender otro tema muy importante acerca, hermanos, lo que hoy vamos a aprender, y pongan mucha atención. Y también les invitamos que empiecen a compartir, hermano, este programa a sus hermanos, a sus amigos. Agarran el celular, hermano, empiezan a compartir, que está en Notimex PR. Hay un canal, hermano, donde se habla de la palabra Amén. de Dios. Y así, hermano, empiezan a publicar en sus grupos, en todo, ¿verdad? Saludamos también a nuestros hermanos de Álamo, también Álamo, comparto Álamo. Saludos a todos
de mi tierra natal de Álamo. Dios les bendiga a todos los hermanos, pastores, iglesias de Álamo, Veracruz. A todos mis amados hermanos también empiezan a compartir esa transmisión para que llegue a todas las familias, Pastor Víctor, para que no se pierdan estas enseñanzas. Dicho sea de paso, también saludo a todos mis hermanos de Aquiles Cerdán, que es mi tierra, donde yo nací. Saludo a todos los de Aquiles Cerdán y los que están fuera de Aquiles Cerdán, los que están en Nuevo Laredo, los que están en Reynosa, en diversos lugares de Estados Unidos. Dios me bendiga a todo el pueblo de Dios. Y así a su vez nos vamos a gozar y empezamos ahora sí buscar un papel y lápiz, porque la enseñanza va a estar muy precioso, Pastor Víctor, de hoy, porque es muy necesario para el crecimiento y a su vez estar preparados, Pastor Víctor. Así es muy importante, ¿verdad? Que nosotros tengamos el conocimiento de lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Se ha ido perdiendo, ¿verdad? La esencia, ¿sí? De lo que Dios desea sembrar en su pueblo, ¿verdad? Muchas veces aquellos que dicen, ¿verdad?, servir a Dios, pues se han vuelto solamente a esas predicaciones motivacionales, ¿sí?, que pues llenan de emociones a la gente, pero que realmente no son de edificación. Y nosotros, ¿verdad?, tenemos que realmente cuidar esa parte, ¿sí?, puesto que tenemos que compartir el Evangelio tal cual como Jesucristo, ¿verdad?, nos ha venido a enseñar para poder alcanzar la salvación y la vida eterna. Pues jugamos un papel muy importante precisamente con la salvación, y pues tenemos que ser responsables en el momento de compartir, en el momento, ¿verdad?, de ministrar precisamente la bendita palabra de Dios. Hoy vamos precisamente, ¿verdad?, a abordar ese tema, ¿sí?, tan interesante, que es precisamente, ¿sí?, la autoridad espiritual, ¿sí? Hay dos tipos de autoridad espiritual, ¿sí? En primera instancia tenemos la autoridad delegada, que viene de parte de Dios, y la autoridad ganada, lo cual, ¿verdad?, estaremos explicando, ¿verdad?, a lo largo y ancho de este programa, que este tiempo, ¿verdad?, nos permita, en el cual estamos, ¿verdad?, en la bendita comunión con Dios, y desde luego con todos ustedes como pueblo, ¿verdad?, del Dios viviente, como almas, ¿verdad?, que desean aprender y que desean, ¿verdad?, conocer más de Dios. Sí, es por eso, ¿verdad?, que estamos aquí en este canal de noticias Notimex PR, ¿verdad?, donde pues estamos pues con gusto, ¿verdad? Y hemos venido con gusto para poder compartir estas noticias, ¿sí? Porque no dejan de ser noticias, la palabra de Dios sigue siendo noticia, son las buenas nuevas de salvación. Yo les voy a pedir, ¿verdad?, si alguien tiene su escritura en casa, si alguien tiene Biblia, pues busque en la carta a los Romanos el capítulo 13, donde vamos a estar iniciando para meditar esta palabra. Romanos 13, del versículo 1 al versículo 7, ¿sí? Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y en comunión con su Santo Espíritu. Esperemos, ¿verdad?, que lo busquen, y si no lo encuentran, pues por ahí anoten, como dijo el hermano, si pueden tener un pedazo, ¿verdad?, de papel, una hoja de papel, una libreta, ¿verdad?, un cuaderno, donde puedan anotar, ¿verdad?, pueden anotar precisamente los versículos, los textos bíblicos que se le den, para que ustedes puedan corroborar más adelante, si en este momento no pueden, ¿verdad?, o no les da tiempo, bueno, más adelante puedan corroborar, sí, las citas bíblicas que estaremos compartiendo, para que se den cuenta que lo que compartimos lo hacemos a la luz de la palabra, de la misma manera que el pueblo de Berea hacía cuando el apóstol Pablo hablaba, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo daba la enseñanza, ¿qué hacía el pueblo de Berea? Pues iba a la ley, ¿verdad?, iba a la escritura para verificar que lo que Pablo, ¿verdad?, estaba compartiendo era precisamente de parte de Dios. Muchas veces hoy en día, sí, varios ministros se paran detrás de un púlpito, ¿verdad? Se paran arriba de un púlpito detrás de un atril, y ¿qué es lo que hacen? Comienzan a compartir un mensaje y dicen que hablan de parte de Dios, pero muchas veces, ¿qué es lo que hace la iglesia? ¿Qué es lo que hace el pueblo? Pues no estudia la escritura, no estudia la Biblia. Entonces yo les recomiendo, ¿verdad?, en el amor en Cristo, para que ustedes sean mayormente edificados, que vayan y corroboren, que vayan a la palabra, que verifiquen que efectivamente el mensaje, la enseñanza venga de parte de Dios, de ese Dios vivo, de ese Dios poderoso, de ese Dios de amor, que desea que usted y yo seamos salvos. Así es que vamos a dar lectura, así como lo acabo de mencionar, a ese texto, ¿sí?, de Romanos, esa porción bíblica, Romanos capítulo 13, del verso 1 al 7. Dice de la siguiente manera: sométase toda persona a las autoridades superiores,
porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. ¿Sí? Ahora vamos a analizar precisamente, ¿verdad?, lo que nos dice esta palabra del Señor, ¿sí? Y seguimos mandando saludos, ¿verdad? Mandamos saludos a la ciudad de Naranjos, Veracruz, ¿sí? Allá está precisamente nuestra hermana Daniela, ¿sí?, que aparece en Facebook, ¿verdad?, como Daniela Elohim, ¿sí? Lady Rodríguez, saludos y bendiciones de lo alto, shalom. Mandamos saludos a mi hermanita Rosy Espinosa, también a Eva, ¿sí?, también, ¿verdad? Y mandamos saludos a Querétaro también, a Satchamil. Bendiciones de lo alto, Yamil, qué bueno que estás siguiendo esta transmisión, esperemos que sea de bendición. A todas las personas que se están uniendo, ¿verdad? A todas las personas que nos ven, pues Dios les bendiga rica y abundantemente. Bueno, vamos a entrar de lleno, ¿verdad?, a lo que es esta bendita palabra de Dios. Lo primero que vemos, ¿sí?, de primera instancia, dice la Sagrada Escritura, palabra de Dios. Amén. Sí, dice Dios en su palabra, no lo digo yo, lo dice el Señor. Lo primero que dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dice la Escritura que nosotros como seres humanos, nosotros como ciudadanos, nosotros como pueblo, tenemos que sujetarnos a toda la autoridad superior. Si todos los que han sido puestos por encima de nosotros, debemos sujetarnos, debemos obedecer. ¿Por qué? Porque a Dios así le ha placido, porque Dios ha instituido ciertas, ¿verdad?, instituciones de gobierno, ciertas dependencias. Dios ha instituido ciertas autoridades, ¿sí? Y dice la Escritura que toda autoridad viene de parte de Dios. Y si nosotros nos resistimos a esas autoridades, ¿qué es lo que sucede? Que me resisto precisamente. Si mi hermano tiene un cargo, tiene una autoridad, yo no me resisto a Uriel, me resisto a Dios, porque Dios ha establecido que Él sea mi autoridad. Pero si yo vengo y me resisto, ¿verdad?, a las disposiciones que Él ha tomado y que cree que son convenientes para mi vida y para la vida de toda la sociedad, entonces no me estoy oponiendo a lo que Él dice, me estoy oponiendo a lo que dice Dios, ¿sí? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo, porque muchas veces es que yo pienso, es que yo creo, es que esto. A ver, permíteme tantito. Vamos a la palabra. Si tú quieres ser bendecido, tienes que caminar en obediencia. Si tú quieres tener autoridad, tienes que sujetarte a la autoridad que está por encima de ti, porque todos queremos ejercer una autoridad, ¿sí? Todos queremos estar mandando, ¿sí?, y estar por encima tal vez de otras personas, ¿sí? ¿A quién no le gustaría, verdad, nada más estar sentado dando ciertas órdenes? Oye, tráeme una taza de café, tráeme un vaso de agua, oye, limpia aquí, limpia allá, sacude esta parte, ¿verdad? Barre aquel lugar, vete a trapear, saca la basura, etcétera, ¿sí? Sería muy cómodo. Sin embargo, no es lo correcto. Todos tenemos, ¿sí?, tanto derechos como obligaciones. Todos podemos tener ciertos atributos, pero también ciertas obligaciones, ¿sí? ¿Por qué comentamos esto? Porque en la iglesia, ¿sí?, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, se ha perdido una gran enseñanza, tantas cosas que se han ido perdiendo de parte de Dios. Y tenemos que ir rescatando para edificar precisamente a los miembros de la iglesia, ¿sí?, para que todos estemos cimentados sobre la roca que es Cristo Jesús.
¿sí? Para que en lugar de estar cimentados sobre la arena, realmente seamos firmes en la enseñanza, porque dice la Biblia que podrán soplar vientos fuertes, pero si estamos edificados sobre la roca, si nuestros cimientos están bien cimentados, ¿verdad? Si estamos bien edificados, pues no nos va a tumbar. Sin embargo, si nuestros cimientos están edificados sobre la arena, pues nos va a tumbar, ¿sí? Pero tenemos que ir, ¿verdad?, poniendo en práctica las enseñanzas de nuestro Señor. Lo primero que tenemos que observar aquí, ¿sí?, es que a Dios le ha placido establecer ciertas autoridades y que nosotros estemos sujetos precisamente a esas autoridades. Amén. Bendito sea el Señor. Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que estemos sujetos. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, no solamente me estoy poniendo en contra de Dios. Al resistir a la autoridad puesta por Dios, no solamente me pongo en contra de Dios, sino que acarreo maldición para mí mismo. ¿Sí? Qué tremendo, ¿eh? Como ahorita por la cuestión de la pandemia, mi amado hermano. ¿Sí? Que se han prohibido la aglomeración en ciertos lugares e incluso en las iglesias. Hay pastores rebeldes, hermano, que no han querido acatar las órdenes del Dios viviente, de un Dios altísimo que está por encima de todos y de todo. Hay pastores, mi amado hermano, que han pasado por alto las órdenes que la autoridad que ha sido establecida por Dios ha dado. Cuando alguien me dice, ¿verdad?, que ha habido un decreto, ¿sí?, que incluso fue publicado en la Gaceta Oficial de la Federación, ¿sí?, y que dice que está prohibido, primero fue sugerencia, pero después se prohíbe la reunión para proteger a los hermanos. ¿Yo por qué? Yo como pastor, ¿por qué voy a tener que arriesgar a mis hermanos a que se enfermen del COVID-19? Es un acto de irresponsabilidad de mi parte, ¿verdad?, si yo lo hiciera de esa manera. Aparte de que es un acto de rebeldía, de pecado, ¿sí? Porque en el momento en que tú estás desobedeciendo a tu autoridad, estás desobedeciendo a la autoridad establecida por Dios y en consecuencia estás desobedeciendo a Dios. Y eso es algo que tenemos que ir tomando en cuenta y lo vamos a analizar porque hay un principio satánico. Ahí no nada más se trata de obedecer o no obedecer, de que, ay, no, es que yo pienso que yo lo voy a hacer y Dios está conmigo, no tengas miedo, el pastor cobarde y cosas de esas, no. ¿Sí? Porque se ha manejado mucho eso. E incluso a nivel internacional yo lo he escuchado. Sí, siervos de carácter internacional que lo han manejado de esa manera. Pero también siervos, ¿verdad?, con un prestigio internacional que dicen, no, es que tenemos que sujetarnos. Yo escuchaba en días pasados una prédica de David Damon, ¿sí?, que es muy conocido a nivel mundial, que él expresaba que incluso un pastor, no recuerdo si fue en Perú, no recuerdo en qué parte, que fue detenido. ¿Por qué fue detenido? Porque él cayó en la rebeldía y él hizo cultos arriesgando a los hermanos, ¿verdad?, a que en el momento de estar aglomerados pudieran enfermarse. Entonces, ¿qué hizo? La policía fue y lo detuvo. ¿Pero por qué lo detuvo? Porque él mismo acarreó condenación para sí mismo, como dice la Escritura. Ahora, dice aquí, ¿verdad? Dice, de modo, dice, porque los magistrados no están para infundir temor. O sea, las autoridades, los jueces, los magistrados, los fiscales, en este caso aquí en nuestro país, no están para infundir temor, ¿sí? Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Si yo hago el bien, yo no tengo por qué tener temor, hermano. Pero voy a tener temor, ¿cuándo? ¿Cuándo voy a tener temor de los jueces, de los fiscales, del policía? ¿Cuándo voy a tener temor? Cuando yo ande chueco, cuando yo ande torcido, cuando ande mal. Si yo sigo haciendo, ¿verdad?, lo que no, o sea, cosas indebidas y pasa una patrulla, ¿verdad?, o dos o tres y van llenos de policías, ¿qué voy a hacer? Pues voy a temblar, voy a sentir miedo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo el mal. Pero si hago el bien, ¿qué hago? Hasta me puedo sentir protegido. Qué bueno que pasan por aquí. Están cuidando, bendito sea el Señor. Sí, por eso dice, ¿verdad?, que no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace mal. Si dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno. Haz lo bueno si no quieres tener temor de la autoridad. ¿Sí? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Sí? Porque los servidores, ¿verdad?, de las que están ejerciendo la autoridad terrenal son servidores de Dios porque han sido establecidos por Dios y no hacen otra cosa más que lo que a Dios, ¿verdad?, le ha placido. Por eso Dios lo ha establecido ciertas autoridades. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien, es para tu bien.
entiende esto, es para tu bien, ¿sí? Pero, dice aquí, ¿verdad? Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. En aquellos años, ¿verdad? Los guardias, los soldados llevaban espada. Hoy en día, pues ya hay armas de fuego, ¿sí? Pero aquí habla precisamente acerca de eso, ¿verdad? Que no deberían de tener miedo si hacen las cosas correctas. Pero pues si andan torcidos, pues ¿qué van a hacer? ¿Verdad? Saben que andan mal, ¿sí? Saben que andan haciendo cosas incorrectas. Y es lo que aquí la palabra del Señor nos sugiere, hermano, que andemos en rectitud, que andemos alineados, que caminemos bajo los preceptos de Dios. Y esos preceptos, esos mandamientos nos ordenan, no solamente nos sugieren, nos ordenan en este caso. ¿Qué es lo que nos ordena? Ya leímos en Romanos, nos ordena, sométase toda persona a las autoridades superiores. No es que si tú quieres, si tú eres cristiano, más aún si eres un siervo de Dios, si eres pastor, evangelista, profeta, maestro, ¿sí? Si eres un ministro del evangelio, si eres apóstol, si trabajas para la obra de Dios, tienes que hacer lo que Dios dice en su palabra. Someterte, ¿sí? ¿A dónde? ¿A quién? A las autoridades superiores, las cuales son establecidas por Dios. Así es. No vengas con pretextos para no cumplir con la palabra, porque luego vienen consecuencias. ¿Por qué las ovejas se te salen del redil? ¿Por qué los hermanos no te quieren obedecer? ¿Por qué tal vez los hermanos o las hermanas comienzan a descarriarse y buscar por otro lado? ¿Por qué no se sujetan a tu autoridad como ministro del evangelio? ¿Por qué no hacen lo que tú quieres que hagan dentro de la congregación? Porque tú no te sujetas a la autoridad. Para que las ovejas, para que mis hermanos se sujeten a mi autoridad, primero tengo que yo sujetarme a mi autoridad, al que está por encima de mí, a Dios. Y Dios me dice, sujétate, Pastor Víctor, sujétate, no andes de rebelde. Pero si viene el director de asuntos religiosos y me dice, ¿sabes qué? Suspéndeme todo culto. Ah, no, yo a ti no te obedezco, yo obedezco a Dios. Y Dios dice que debo predicar el evangelio a toda criatura, en todo momento, en todo lugar. Y salgo, ¿verdad?, por las calles, o salgo a buscar a otros hermanos, provocando, ¿verdad?, amotinarme en la rebelión. No, no hay que hacerle caso a los demás. Nosotros vamos a seguir compartiendo el evangelio. Como quiera, Dios nos guarda, Dios nos protege. Qué tremendo, ¿no? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y porque yo creo que comparto el evangelio, pienso que Dios nos va a proteger de mi rebeldía. Y no nos damos cuenta, ¿verdad?, que estamos mal. Andamos en desobediencia, ¿sí? Sin embargo, la Biblia dice, ¿verdad?, no tentarás al Señor tu Dios. Y lo dijo Jesucristo, no lo dijo cualquier persona. Y Jesucristo fue una de las personas más obedientes que se sujetaba a la voluntad del Señor. ¿Sí? Así, de esa manera. Entonces debemos de tener mucho cuidado. ¿Sí? Hay que observar lo que estamos haciendo, de qué manera estamos caminando delante de Dios. Sabemos que el que gobierna este mundo es Satanás, el diablo. Se le conoce como el príncipe de este siglo, el Dios de este mundo. Y la palabra dice, ¿verdad?, que él cayó precisamente por su rebeldía. No imitemos al enemigo de nuestras almas, imitemos a Jesucristo, al que vino a salvarnos. Dice la palabra del Señor, dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Fíjate lo que dice la palabra tú, o sea, se refiere al enemigo, al diablo. Tú que debilitas a las naciones con su mentira, con su engaño, ¿verdad? Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, del 12 al 14 dice, y seré semejante al Altísimo. O sea, quiso poner su trono por encima del trono de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Te me vas de aquí. Lo desechó. ¿Sí? Lo desechó. ¿Por qué? Porque se quiso poner, ¿verdad?, tú a tú con Dios. ¿Sí? Así es. Adelante, Así es, mi amado hermano. hermano, estoy escuchando el mensaje, hermano, del pastor Víctor, ¿verdad?, acerca de las autoridades.
Hermano, muy importante todo esto. Dice Santiago, enseña en esta carta, en este escrito de Santiago, claramente, porque también se encontraba, hermano, en una circunstancia, en unos pensamientos que el pueblo no entendía, que la autoridad, ¿quién da la autoridad? Aquí, mi amado hermano, por eso a mí me gusta citar esta parte bíblica, hermano, según Timoteo 3:16, Pastor Víctor, donde dice que todas las escrituras inspiradas por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda una buena obra. Una persona sabia, ¿cómo se merece una persona sabia? En todo lo que hace, lo hace con tanta inteligencia, sabiduría de parte de Dios. Cuando aquella persona o hermano empieza a escuchar, ¿verdad? El mensaje, el tema, lo que se está refiriendo. Vemos aquí en esta carta, hermano, de los romanos, el apóstol Pablo miraba la necesidad de las congregaciones. Recuerde que el apóstol Pablo enseña, o dice los escritos, que Pablo iba en ciudad en ciudad, en pueblo, iba predicando el reino de Dios, ¿verdad? O el Cristo crucificado. Entonces el apóstol Pablo, en su experiencia, hermano, en cada lugar, encontraba en unas circunstancias de pensamientos diferentes, pensamientos de contradecir las leyes de Dios o el reglamento de Dios, y discutían. Y vemos también un ejemplo cuando Jesús se le acercó a uno de sus discípulos y le dijo, para tentarlo, se acercaban, y también le decía la gente, los fariseos y los escribas, le dijeron a Jesús, es necesario pagar tributo a César, Así es. al hombre. Aquí vemos un ejemplo. Jesús no contradijo, habló con una actitud, hermano, entendible, transparente, por cualquier persona lo puede entender. Entonces le enseñó cuál es esta imagen. Agarra la moneda, esa imagen estaba imprentada, y que no, pues es la imagen justamente de César. Bueno, da lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aquí vemos, mi hermano, cómo emerge, hermano, el ejemplo de lo que tenemos que darle a Dios, o lo que es de Dios, y a César a lo que es de César, ¿verdad? Aquí dan un ejemplo tan claro, ¿sí? Por eso tenemos, mi amado hermano, que investigar a profundidades, ¿sí? El mismo Jesús, hermano, no contradijo, ahora sí, a la autoridad de los impuestos, ¿verdad? Aunque él, hermano Mejía, sabía que había corrupción de todo esto. Sabemos que cobraban los impuestos, pero a pesar de Jesús contestó sabiamente. ¿Por qué? Porque sabía que sus seguidores querían que cometiera un error para a su vez contradecir o divulgar o difamar a Jesús. Sabemos la historia, pero que él dijo, dad lo que es de César, dalo, ¿sí? Pero lo de Dios tenemos que dar. Así es, hermano. Jesús, Yeshua fue un ejemplo claro. Yeshua, Amén. Yeshua, porque hay que ir viendo todo eso. Yeshua, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, Jesús, fue un ejemplo claro de obediencia. Amén. Y lo vemos en el Getsemaní, en el monte Getsemaní, cuando Yeshua, ¿sí?, se vio atribulado hasta la muerte. Él iba a morir por todos nosotros, por toda la humanidad. Y él hablaba con sus amigos, porque acuérdate que le digo, ya no les llamaré siervos, ahora les llamaré amigos. Entonces él viene y solicita el apoyo de sus amigos y dice, vamos a orar. ¿Y qué es lo que sucede? Va con ellos y les dice, bueno, ustedes quédense aquí, en tanto yo voy y oro más adelante. Y se lleva, ¿verdad?, a Juan, a Jacobo, ¿verdad?, y a Pedro. ¿Sí? Dice que se llevó a Pedro y los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. Y va más adelante y se postra, gloria a Dios. Se postra, él se humilla delante de Dios. Da un gran ejemplo porque dice que se postra en tierra.
lo que hoy en día mucha gente ya no se quiere humillar delante del Señor. Así es. Y Él nos da una muestra clara de reconocer la autoridad, hablando de la autoridad del Eterno, la autoridad del Dios Padre, la autoridad, ¿verdad?, de Jehová, la Así autoridad de es. Yahvé, ¿sí? Él reconoce la autoridad del Dios viviente. Entonces viene y Él se humilla delante del Eterno y comienza a clamar, ¿sí? Clama, y hay algo muy importante que dice ahí, cuando Él comienza a orar, dentro de su oración dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, ¿sí? Pero añade, dice, pero no sea mi voluntad, sino la tuya, Amén. ¿sí? O sea, está respetando la autoridad de Dios. Dice, de ser posible, ¿verdad?, que no me den sacrificio, ¿sí? Pero Él no trata de evitar el sacrificio, hermano. Porque incluso en Juan capítulo 10 dice que Él puso su vida y la puso por amor a toda la humanidad. Lo hizo por amor y lo hizo por obediencia y lo hizo por estar sujeto a la autoridad del Eterno. Dice, Padre, si es posible. Dice, pero no sea mi voluntad, o sea, no sea lo que yo quiera. Yo no voy a hacer mi voluntad. Yo voy a obedecer a tu palabra. Yo voy a obedecer a tu autoridad, ¿sí? A lo que tú has ya establecido. Porque lo que vino a ser Yeshua, Hamashiach, Jesucristo el Salvador, Amén. ¿sí? Lo que vino a hacer Él aquí es cumplir con una gran misión que el Eterno le delegó, le ordenó venir a esta tierra a cumplir con el sacrificio para salvación y vida eterna tuya que me estás viendo y mía. Si nosotros reconocemos que Jesucristo vino a dar su vida por todos y cada uno de nosotros. Así es. De esa manera, ¿sí? Entonces Él viene y da precisamente ejemplo, ¿sí? Da ejemplo de obediencia, Amén. ¿sí? De estar sujeto a una autoridad. Ahora, lo que dices también ahí, ¿verdad, hermano? Es muy importante lo que acabas de señalar. Él no dijo ni enseñó que no dieran, que no pagaran el impuesto. ¿Qué dijo Él? Lo de César, dáselo al César, cumple. Y a Dios, dale, ¿verdad? Lo que es de Dios. Por eso dice aquí también la palabra, lo que veíamos en Romanos, en el versículo 7, dice, pagad a todo lo que debéis. O sea, tienes que pagarle a todos lo que debes. ¿Qué es lo que debes? Al que le debes tributo, dale el tributo. Al que impuesto, págale el impuesto. Al que respeto, respétalo. Y al que honra, honra. Entonces tenemos que honrar a Dios porque a Dios le debemos la honra. Amén, Respeto porque le debemos respeto. Pero por cuanto hace a los impuestos, pues tenemos que pagar impuestos a quien corresponde. Oye, que es un ladrón, que me está cobrando mucho. Ey, es el impuesto. Págalo. Así Págalo, tenemos que pagarlo. Dios Así proveerá. Amén. Amén. Así es, mi amado hermano. Esta observancia aquí, ahora sí, pongan mucha atención aquí. Ojo y oído. Sí. Ojo y oído. Yo creo que este tema son muy, muy importantes. Y les invitamos a que agarren su celular, cualquier inquietud o una observancia. Es una red abierta que atendemos los mensajes. Nuestro deber es de nosotros es contestar las inquietudes, las dudas de cada persona, ¿verdad? Pero también para empezar, hermano, pues tenemos que ahora sí que estar atento a lo que estamos hablando. Cuando hablamos de autoridad, hermano, terrenales, cuando hablamos de autoridad de parte de Dios, cuando hablamos de autoridad como ministro de parte de Dios, y cuando hay reglamentos eclesiásticos o reglamentos, hermano, que emergen y conlleva, hermano, ahora sí siguiendo las reglas bajo esa autoridad. Aquí tenemos que poner los pies sobre la tierra, claramente a lo que está derivándose. Por eso aquí le di el ejemplo, hermano, cuando Jesús le dijeron, es necesario pagar tributo. Yo creo que ellos querían escuchar, contradecir un reglamento, ¿sí?, de esa ley de los impuestos. ¿Qué dijo? Sabiamente contestó Jesús, da lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Sencillamente. Aquí es sabiduría. Dice el escrito, dice el que tiene oído oiga para oír, ¿verdad? Pero aquí, mi amado hermano, aquí equivale como nosotros, mi hermano,
somos hijos de Dios. Nosotros, Dios nos ha llamado, ¿verdad?, a la paz, para que me explico. No a hacer controversia, no a hacer pleitos. ¿Por qué? Porque aquí llevan, hermanos, nosotros somos representantes, embajadores del reino de Dios aquí en la tierra, para que me explico, ¿sí? Cuenta mucho, mi amado hermano, ¿por qué? Porque si nosotros somos la luz, porque la luz es Cristo, sabemos, pero Amén, nosotros amén. somos, hermanos, ahora sí esa lámpara, ese aceite, ¿verdad? Y la luz es Cristo. Si nosotros hablamos en misericordia y enseñamos amor y hablamos que tenemos que tener sabiduría, ¿verdad? En todos los aspectos, todas las áreas a lo que se está refiriéndose. Y aquí, mi hermano, ¿por qué? Porque si pues nosotros somos el ejemplo, aquí tienes que entender aquí, nosotros tenemos que ser ejemplo a los demás, ¿sí? Ejemplos a los demás. Porque Dios, nosotros adoramos al Dios vivo, al Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es un Dios de orden, mi hermano. Mismo Yeshua dijo que toda potestad y autoridad me has dado en el cielo como también en la tierra. Así es. Al estar, hermano, en eso el apóstol Pablo se refería de esta manera en los Romanos, que dice: someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios ha sido establecida. Aquí vamos a ver un paralelismo, un paralelo, ¿verdad? Está hablando como siervo de Dios y también está hablando, ¿verdad?, las leyes aquí puestas. Pero sabemos hoy en día, hermano, estamos conscientes claramente que ahorita el hombre, todas las leyes terrenales que se están viviendo ahora ya no quieren regirse, ¿sí? Leyes que realmente leyes morales para un bienestar a la ciudadanía ya no se están siendo regidos realmente como debe de ser una ley justa, una ley que te enseña, una ley que trae beneficios. Ahorita estamos viendo en estos tiempos que ya no están abrazando una ley que realmente ya estos hombres se están adhiriéndose a su propia voluntad. A lo que yo voy es esto, a lo que estamos dando a entender es esto, ¿sí? Por eso aquí es muy importante, someteos toda persona a las autoridades superiores. Ahora, Amén. sí, aquí Jesús claramente dijo: da a lo de César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En primer lugar, ¿qué quiere decir? Para testimonio, para que el nombre de Cristo, el evangelio que prediquemos, no sea vituperado. Yo no voy a obedecer, por ejemplo, te invitan a ti a hacer una faena en tu comunidad, o tu pastor, tú tienes que ser el ejemplo. Si tu comunidad hay reglamento que tienes que dar servicio por esa comunidad, pero tú vives ahí para mantener limpio en la comunidad, entonces hay un reglamento, hay una autoridad, y la autoridad dice: ¿sabe qué? Tenemos que cooperar, tenemos que hacer un trabajo de labor, ¿verdad?, para que se vean mejor las comunidades, ¿sí? Te doy un ejemplo sencillo. ¿Para qué es? Para que la comunidad tenga buenas banquetas, buenas calles, hay un propósito, ¿verdad? Que la autoridad de aquel lugar, ¿verdad? De aquel lugar, para que haya un beneficio, pongan atención, que haya un beneficio. Pero, ¿qué pasa cuando hay un plan de trabajo, de estrategia, y viene tristemente se lo voy a decir? Y yo, hermano, y tristemente, el que se llega a oponer, ¿sí?, o los contrarios, vienen siendo la iglesia, ¿sí? He tocado casos, hermano. Hay municipios, y pongan atención aquí, y soy directo y voy a hablar directo. Hay una comunidad, y lo voy a decir de mi tierra donde yo nací, Pastor Víctor. Muchos años, que sale 20 años, y sigue igual. Sigue igual. Y veo otras comunidades como Tincontlán, como La Providencia, en otros municipios hay avance. Pero ¿por qué en mi comunidad no hay avance? ¿Por qué no hay avance en esa comunidad? Porque echan a perder los planes.
porque no quieren estar sujetados, porque no, porque es que se fijan en la persona. Cuando está dando una autoridad, vamos a trabajar para beneficio. Es cuando tú y yo debemos de dar testimonio, mi hermano. ¿Sí? Para dar testimonio, para que el nombre de Cristo no sea vituperado, para que no sea blasfemado el nombre del Eterno. Y tristemente el mismo pueblo de Dios no quiere estar sujetado para un beneficio. O sea, cuando hablamos de autoridad, mi hermano, tiene que ver a qué se estamos aplicando. Estoy dando un ejemplo claro y me gusta ser claro. Y pueden mandar, mis amados hermanos, sus opiniones, ¿verdad? Tengo que dar una... ¿Por qué una comunidad no crece? Y más si somos mayor, somos pueblo de Dios. Al contrario, esa comunidad debe estar bien bendecida. Pero ¿qué pasa? Porque no quieren obedecer. Pero vas a la iglesia y dices que estás sujetado a la voluntad de Dios. Sujetar a la voluntad de Dios tienes que realmente entender que tienes que ser partícipe de algo bien que el gobierno, por ejemplo, aquí la gente municipal quiere hacer algo para la comunidad, ¿por qué no voy a participar? Si alguien me dice que vas a hacer faena allá para el servicio, es para beneficio. ¿por qué no voy a ir? Pero lamentablemente el pastor, a veces, tristemente, el pastor llega, no voy a ir. No, yo, con más razón, como líder, yo voy a dar mi servicio, ¿verdad? Amén, ¿Para qué? Para que el nombre de Cristo no sea glorificado y para testimonio, para que ellos vean que los hermanos sí participan y no es conflictivo. Pero hay personas que no dan la cuota, no dan la cooperación. Mi hermano, quizás, hermano, ya está saliendo del tema. No, es parte del tema. Porque muchos hermanos de comunidades evangélicas y cristianas o de las rancherías no dan su cooperación. Nos hacemos, hermano, el visco. Nos hacemos que nos hacemos sordos y vemos la necesidad. ¿Y qué hacen? No, yo no voy a dar porque no voy a dar y ya, y se acabó. Pero vas a la iglesia. Y luego dicen que el gobierno no apoya, pero cuando quiere apoyar y hacer un programa, no quieren participar con cierto programa. Sí, exacto, hermano. Entonces, esa actitud, si tienes ese pensar, mi amigo, mi hermano que me estás escuchando, no das cooperaciones a tu comunidad para un servicio útil, pero dice que vas a la iglesia. Al final de cuentas, ahí estás fallando. Mal testimonio. Amén, amén. Es lo que me estoy dando a entender aquí, hermano, en esta enseñanza. Es un mal testimonio. Nosotros tenemos que dar testimonio. Así es, tenemos que caminar en obediencia a la bendita palabra de Dios. Realmente tomar el ejemplo, como hace un momento lo decía, ¿verdad? De Jesucristo. Exacto. Sí, Jesucristo vino a enseñar y le enseñó a los discípulos cuando acabas de mencionar, ¿verdad? Hace un momento, en relación a los impuestos. No dijo no cumplan, como dices tú, algunos se hacen oídos sordos y se hacen viscos y pues yo no vi o no escuché y no doy nada. Y a rato criticar al gobierno, no, pues el gobierno no apoya nada. Pues es que se hace la invitación y no quieres participar. Aquí lo que hacía Jesús, ¿verdad? Él no les dijo no den, les dijo, bueno, colabora, a César lo de César y a Dios lo que es de Dios. Sí, entonces tenemos que ser imitadores de Jesucristo, no del diablo, ¿verdad? El diablo es rebelde, el diablo quiso creerse más que Dios y mucha gente a veces, a quienes dicen ser siervos se creen más que otros siervos más grandes, se quieren grandes que Jesucristo. Así ¿sí? es. Entonces, y luego quieren estar mandando a todos. O sea, una cosa es que tú seas el pastor, una cosa es que tú seas el evangelista, el apóstol, el profeta, y que bueno, y que Dios haya puesto una congregación en tus manos, la puso para que la apacentaras. Apacentar es que tienes que cuidar las ovejas, no para que los sometas y los traigas, oye, haz esto, haz lo otro, y aquí mando yo porque yo soy el pastor. Exacto. ¿sí? No es así, hermano. Se tiene que cuidar a la oveja, se tiene que tratar con amor, se tiene que darle un consejo, ¿verdad? Hay que darle a la consejería espiritual cuando es necesario. Cuando lo ves atribulado, cuando lo ves la tristeza, cuando lo ves oprimido, o a lo mejor no ha comido, a ver que tienes hambre, mira, a lo mejor no tengo dinero, pero mira, tengo algo, pues a lo mejor tengo 2 piezas de pan, una para ti y una para mí. Así es. O sea, tenemos que ser misericordiosos, porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Entonces debemos sujetarnos, ¿verdad?, a la bendita palabra de Dios, y la palabra dice que debemos sujetarnos a nuestras autoridades. Entonces aquí vemos algo muy importante. Por ejemplo, Satanás, el diablo, era un querubín, y él se convirtió en Satanás. ¿Cuándo se convirtió en Satanás? Cuando sobrepasa la autoridad de Dios, cuando quiso ser más grande que Dios, cuando él quiso competir con Dios, y volviéndose, ¿verdad?, de esta manera. Al querer competir con Dios se volvió en un adversario, en el enemigo de Dios, y ahora el enemigo de nuestras almas también, aleluya. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que él cometió, fue una rebelión.
Y la rebelión que él cometió, ponerse en contra de Dios, querer ser más que Dios, ¿sí? No sujetarse a la autoridad de Dios, o sea, la desobediencia fue lo que provocó la caída de Satanás. Satanás estaba a todo dar. Así Estaba, ahora sí que estaba en un lugar privilegiado al lado del Dios Altísimo, pero se puso en contra de Dios. Entonces vemos la escritura, ¿verdad?, que habla precisamente de cómo el diablo ascendió y cayó porque estaba arriba. Y cómo cae, sí. Y hace rato leíamos lo que dice Isaías 14, del 12 al 14, bueno, dice del 12 al 15, dice, descendió, en el 11 dice, descendió al Seol tu soberbia. O sea, estaba arriba con Dios. ¿Hasta dónde lo mandó Dios? Al Seol, al infierno. Descendió al Seol tu soberbia, en el versículo 11, y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Aquí hay algo muy importante también que quiero hacer énfasis, hermano, quiero recalcar en esto. De repente escuchamos a algunas personas que le dicen a sus hijos o a algún familiar, a algún amigo, oye, hijo de la mañana. No sé si hayas escuchado alguna expresión así en alguna persona. Bueno, aquí el hijo de la mañana, ¿quién dice que es? El enemigo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado las palabras que utilizamos, porque muchas veces somos palabras que desconocemos o frases que desconocemos de dónde vienen. Entonces aquí dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, ¿sí?, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. O sea, aquí habla cómo, ¿verdad?, estuvo arriba y cómo cayó, cómo descendió. También en Ezequiel habla acerca de eso. Ambos textos se refieren precisamente al ascenso y caída de Satanás. Sin embargo, el primer pasaje, el de Isaías, ¿sí?, pone énfasis en cómo Satanás infringió precisamente la autoridad de Dios, mientras que el segundo pone, ¿verdad?, de manifiesto la transgresión, ¿sí?, de la santidad de Dios. Así ¿sí? es. Uno habla, ¿verdad?, un pasaje de que infringe la autoridad y el otro de la santidad. Entonces aquí hay una diferencia, ¿sí? Ofender la autoridad de Dios es una rebelión mucho más grave que la de ofender su santidad. ¿Por qué? Porque la autoridad de Dios es Dios mismo, Dios es la autoridad, Él es la autoridad suprema. Cuando tú te metes con la autoridad suprema, te estás metiendo directamente con Dios, ¿sí? Entonces vemos, ¿verdad?, que hay personas que incluso pudieran predicar la sana doctrina, hermano, pero si no están sujetos a las autoridades, no están sujetos a Dios, ¿sí? Al servir a Dios no debemos desobedecer a las autoridades, de ninguna manera, porque al hacerlo es un principio de Satanás, lo que decía yo hace un rato, es un principio satánico. Si, ¿cómo podemos predicar a Cristo según el principio de Satanás? Yo puedo predicar a Cristo y puedo predicar la sana doctrina y te puedo dar una buena enseñanza, pero si no estoy sujeto a mi autoridad, estoy predicando y estoy enseñando bajo un principio satánico, porque Satanás fue el primero que se rebeló a la autoridad del Dios viviente. Entonces es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta y tenemos que enseñar y tenemos que discernir, porque si realmente queremos ser de bendición a aquellas personas, ¿verdad?, que Dios nos permite dar la enseñanza, pues tenemos que enseñarles bien. Así es. No podemos, ¿verdad? Yo no puedo enseñar supuestamente una sana doctrina, y no puede ser sana doctrina si yo estoy reflejando, ¿qué reflejo? Rebeldía, transgresión a la ley que me ha sido puesta por la autoridad delegada por Dios, cuando Dios es la autoridad suprema. No puedo servir a Dios, no puedo predicar a Cristo mediante un principio satánico. Sin embargo, es posible que en nuestra obra, ¿verdad?, estemos con Cristo en la doctrina a la vez, porque hay gente que lo hace, está con Cristo en la doctrina, enseña la sana doctrina, a la vez que en los principios está con Satanás. ¿Por qué? Por su rebeldía. Entonces, no puedes tú decirme que predicas la sana doctrina, ¿sí?, o a lo mejor sí la predicas, pero no la vives, si no estás sujeto a la autoridad, ¿sí? Porque puedes enseñar una sana doctrina, puedes tener la doctrina de Jesucristo, pero puedes estar en un principio con Satanás, en un principio satánico, ¿sí?, por la rebeldía. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si lo has hecho, entonces estás a tiempo de arrepentirte y de enmendar ese error, ¿sí? Así es. Así, mis amados hermanos, este tema es muy importante,
Vamos a empezar así, hermano, poner entre paréntesis, ¿sí? Porque a veces llegamos a confundir muchas áreas. Aquí estamos hablando, hermano, para, para que el nombre de Cristo no sea vituperado, ¿sí? Les dice un ejemplo de las faenas, ¿sí? Se ve mal cuando una persona le sabe qué, hermano, vamos a las autoridades de tu comunidad, ¿sí? Porque se miran, porque ¿sabe por qué hablo de este tema, hermano? Ahorita que me estoy acordando, porque he escuchado y se ve mal, ¿sí? Es una autoridad. Si es para bien, para tu comunidad, tienes que participar, pastor. No vengas con esta mente que no vas a hacer nada porque es un mal testimonio, ¿sí? Un mal hábito, es una actitud muy mala. ¿Por qué? Porque entonces no estás haciendo partícipe algo para mejorar tu comunidad. Y las faenas, de todo, pues tienes que participar. ¿Para qué? Para que el nombre de Cristo no sea vituperado por causa tuya, por tu insensatez, ¿sí? Y aquí también, hermano, eso es en lo terrenal. Ya sé, ahora están pensando, hermano, pues ya hable, a lo que van, lo que quieren escuchar es esto, o lo que quieren escuchar, ¿sí? Muchos dicen, hermano, yo no voy a sujetar las leyes terrenales porque ahorita están gobernados por el enemigo. Este es otro tema, hermano. Aquí estamos dando el de conocer que para bien, para seguridad, ¿verdad? Ok. Pero si estás viendo algo que ya las masas se están moviendo y están infringiendo los reglamentos del Eterno, créeme que yo sería el primero de no estar sujetado a doblegarme a una imagen. A eso yo no lo haría. Sí, porque eso ya no viene de parte de Dios. Es algo muy importante Sí. que dijiste, eso ya es otro tema, pero sin embargo quiero Sí. apuntar Sí, porque algo ahí. Porque, por ejemplo, la Biblia nos enseña también, incluso en los libros de los reyes, ¿sí? Que Dios siempre ha dado a los pueblos gobernantes de acuerdo, ¿sí? A su corazón. así es. Si es un pueblo lleno de maldad, lleno de pecado, pues les va a dar como gobernante un tirano, Sí. ¿sí? Pero si es un pueblo obediente, que camina en rectitud, pues les va a dar un buen gobernante. Así es que hay gente que puede decir, yo no me quiero sujetar porque mira el gobierno que tenemos, ¿sí? Y pueden hablar de los desaciertos, ¿verdad? De los desatinos que hay ahorita. Vos E no incluso te- aquí en México, ¿no? Por el presidente de la Así. República, Andrés Manuel López Obrador. Así de fácil, pastor Víctor. ¿Vos no te gusta este presidente? Sí, es el presidente. Pues sí, la verdad, sí, lamentablemente él es el presidente. Con espíritu de anticristo, pero es el presidente. ¿Sí? Es la verdad. Aleluya. Es un ejemplo claro. Es la verdad, porque, o sea, vemos cómo le ha dado la puerta abierta, ¿no? A toda la perversión sexual y tantas cosas, ¿no? Obvio, Tanta maldad. que no es gobernado, obvio, en el reglamento, en el orden de Dios. Hubo un tiempo en que permitió, y era verdad, o sea, y decían que los niños podían usar faldas y que las No, niñas sus eso pantalones. es una O perversidad. sea, Eso no si es. la gente adulta quiere tomar la decisión que quiera tomar, perfecto, yo no me voy a oponer porque cada quien toma su decisión, ¿no? Así es. El camino que quiere seguir, pero en un infante, por favor. Sí. Eso es un crimen y es pecado mortal, caray. Exacto. ¿Y quién lo provoca? Pues el gobernante, en la cabeza en este caso, ¿verdad? El presidente de la República, el señor presidente Andrés Manuel. Todo esto, mi hermano, ya de cuenta tocamos un punto que es muy Pero luego vamos a hablar importante, de eso. pero ese era otro tema. O sea, por eso les digo, Claro, y cuando largo. hablamos de autoridad, no vamos a mezclar de todo, y que el hermano ya están hablando, y ya se van a sujetar a la orden mundial, a la ley de la Mesías, no, mi hermano, no, Es otro de tipo de falso. enseñanza Es sobre otro las tipo de autoridades. enseñanza. Lo que estamos dando a entender aquí, hermano, a lo que voy, el conciervo trae este estudio, este ejemplo estoy entendiendo, estoy entrando en el tema, es de que nosotros tenemos que, como dijo Yeshua, da lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Para testimonio, porque hay personas, ¿verdad?, que realmente ven que están trabajando en su comunidad y no van, pastor, no van. A mí me ha tocado hacer faena en mi colonia, donde yo vivo, ¿verdad? Y decimos faena, y yo está el hermano bien con su pala, removiendo la tierra, y las demás no, más no. Y de esas personas que tocan todos los días la puerta y son pues, supuestamente que dale, que predican el reino, pero esas personas ni siquiera hacían por ayudar a su comunidad. O sea, no saben qué es. Entonces, a la autoridad divina, las autoridades que hay en tu comunidad, todo tenemos que respetar cuando sea para bien y beneficio.
Y si Sí. tú no quieres, pues entonces si nos vamos a la ley terrenal, ya puse ejemplo, ahora vamos a la ley divina. ¿A qué se está refiriendo en la ley divina? Sujetados a la ley, ¿verdad? Hay una ley dada por Dios, indiscutiblemente. Hay dos tipos de autoridades. Vamos a entrar ya en eso. Ya vimos lo que es autoridad, ¿verdad? Bueno, que tenemos que estar sujetos a la autoridad, que es un mandato divino, ¿eh? Así No es. lo digo yo, está escrito en la palabra de Dios. Así es. Nada de que, ay, el pastor Víctor quiere que nos sometamos a la autoridad. No, no, yo no quiero. Dios quiere, pero si tú quieres andar de rebelde, pues sé rebelde, caray. Así es. Pero si quieres obedecer, entonces llévate las bendiciones del Señor, el galardón de Dios, que Dios te quiere bendecir en gran manera. ¿Sí? Pero aquí es muy importante, hablando de la autoridad espiritual, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que notar? Hay dos tipos de autoridades, mi amado hermano. La autoridad delegada y la autoridad ganada. La autoridad delegada que Dios te da. ¿Cuál es la autoridad delegada? ¿Sí? La que viene de parte de Dios. Y para eso quiero citar un texto bíblico cuando precisamente habla de los discípulos de Jesucristo que vuelven gozosos. Cuando Él manda, ¿verdad?, esa comisión de 70 siervos a predicar el Evangelio y les da la orden de que donde hubiera enfermos que los sanaran y que donde hubiera endemoniados pues que los liberaran. Entonces dice la Escritura en Lucas capítulo 10 versículo 17 al 19, ¿sí? Dice, volvieron los 70 con gozo, o sea, estaban bien contentos, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Yeshua responde, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, Jesús vio al chanclas caer del cielo, ¿sí? Como un rayo. Cayó, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue desechado. ¿Por qué fue desechado? Por su rebelión, por quererse igualar con el Dios viviente, por querer poner su trono encima del trono de Dios. ¿Sí? Por vanagloria, por soberbia. ¿Cuántos siervos conoces, pastores soberbios, vanagloriosos? No, yo esto, yo lo otro. A ver, yo soy el pastor, ¿sí? Yo aquí establezco esto y tienes que obedecer, tú tienes que traer el talento, y puro mandar, hermano. Nosotros no somos levantados como siervos para estar dando órdenes. Un siervo es un sirviente de Dios. Y si soy sirviente de Dios, soy sirviente de la iglesia de Dios, de Jesucristo y de todos los pueblos, porque tengo que servir. A eso vine a servir, porque eso fui llamado. Jesucristo a eso vino, a servir. Y tengo que tomar el ejemplo claro de mi Señor Jesucristo. Así es que no te creas lo que no eres. Si tú eres un ministro del Evangelio, si eres un siervo, acuérdate que siervo es sirviente. No te quieras creer más que otros. Así es. Al contrario, tienes que recibirlos, atenderles, cuidarlos, apacentarlos, ¿sí? Así Esa es. instrucción recibió Pedro. Amén. Cuando Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas más que todos estos? Sí, maestro, yo te amo. Ah, entonces, ¿qué dice ahora? Apacienta a mis ovejas. ¿Sí? Es llamado a apacentar, a cuidar, es llamado a pastorear, o sea, a darles el alimento. No es cualquier alimento, tienes que darle el alimento que cada oveja necesita, ¿sí? O sea, tienes que predicarles bien el alimento espiritual, tienes que darles una buena palabra para que crezca sano y fuerte en lo espiritual, y no solamente predicar, ya le prediqué, ya le enseñé. No más se trata de que le prediques y le enseñes. O a lo mejor le predicas y predicas la sana doctrina, pero a lo mejor no tienes tiempo para, o no sabes enseñar. Y tienes que saber enseñar, porque a lo mejor te preguntan algo y comienzas a gritarles. Es que no entiendes. No, es con amor, con mansedumbre. Tienes que dar frutos del Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces todo eso, ¿no? Entonces vemos lo que dice en el versículo 19, dice, la parte medular de lo que yo quería hablar aquí. He aquí os doy potestad, le dice Jesús a sus discípulos. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Cuando dice Jesús, aquí les doy potestad, la palabra potestad significa autoridad. Y Jesús le dio a sus discípulos y nos sigue dando a los que somos sus discípulos, nos da autoridad. Nosotros tenemos autoridad, ¿sí? Él nos da potestad ¿para qué? Para hollar serpientes y escorpiones, para destruirlos. Hollar es destruir. Para destruir serpientes, escorpiones, demonios, echarlos fuera. Nos dio esa autoridad. Eso se llama autoridad delegada. Vemos otro pasaje bíblico, ¿sí? Cuando los discípulos de Jesús no pudieron liberar a un joven endemoniado. ¿Por qué no pudieron? Jesús ya les había dado la palabra, la autoridad. Les dio autoridad para echar fuera demonios. ¿Por qué no pudieron?
Dice la Biblia que ellos tomaron aparte a Jesús ya dentro de la casa, le dijeron, maestro, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, en verdad os digo, ¿sí? Que este género solo sale con ayuno y oración. Amén. O sea, ¿qué les quiso decir Jesús? Mira, yo ya les di la autoridad para echar fuera demonios, pero les faltó prepararse. Tienen una autoridad delegada, la autoridad que yo les di, la autoridad que recibí del Padre. Jesús recibe la autoridad del Eterno. ¿Sí? Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada, tanto en el cielo como en la tierra y aún debajo de la tierra. Ya lo enseñó hace un rato mi hermano. Jesús recibe toda la autoridad, toda la potestad, toda autoridad me ha sido dada. Él recibió toda la autoridad del cielo. Él manda en el cielo. Él manda en la tierra y manda aún debajo de la tierra. Manda aún en el infierno. Manda al demonio, sí, principal, que es Satanás, y a todos sus príncipes y gobernadores y todo tipo de demonio. Jesús manda. Dice la Biblia que Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Él es la cabeza de todo príncipe, de todo, ¿verdad? Príncipe y de toda potestad, de toda autoridad. Él es el que manda a todos. ¿Por qué? Porque Él es la autoridad. Él es Dios. Dios es la autoridad suprema. Entonces dice aquí la Escritura que Él nos dio la autoridad a los discípulos, ¿sí? Para hollar serpientes y escorpiones. Hablamos de la autoridad delegada. Si Dios me escogió a mí y Dios escogió a mi consiervo como su servidor, Dios le da una autoridad, le delega autoridad para que pueda trabajar en su viña. Porque la autoridad que Dios nos da es una de las herramientas, ¿sí?, que nos da para trabajar en su viña. Nosotros como servidores de Dios tenemos que trabajar, y para poder trabajar de una manera correcta tenemos que tener las herramientas correctas. Entonces, ¿cuáles son las herramientas correctas? ¿Sí? Pues Él nos delegó autoridad. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos para recibir esa autoridad, para tener la autoridad delegada? Son 3 requisitos, ¿sí? Porque sabemos, ¿verdad?, que tenemos que ponernos, ¿verdad?, a disposición de Dios. ¿Sí? Además del conocimiento personal de la autoridad, ¿sí?, y una vida vivida bajo la autoridad delegada de Dios necesita llenar 3 requisitos principales. Para que yo tenga una autoridad, tengo que estar bajo autoridad. Yo no puedo tener autoridad si no vivo bajo autoridad. Por eso es que cuando alguien quiere tener autoridad sobre otras personas, no funciona, porque vive en rebeldía. Vive bajo un principio satánico. No vive bajo los principios de Dios. Lo principal, el primer requisito para tener una autoridad delegada de parte de Dios es, 1, debes saber que toda autoridad viene de parte de Dios. ¿Sí? Cuando tú sabes que toda autoridad viene de parte de Dios, vives precisamente bajo la autoridad. Caminas en obediencia, no andas en rebeldía. No andas buscando justificar tu rebeldía, porque no, es que buscando textos bíblicos que te justifiquen. No, de ninguna manera. Entonces debes de vivir bajo la autoridad establecida por Dios, ¿sí? La otra es que tienes que negarte a ti mismo, ¿sí? Tienes que aprender. Mientras no conozcamos la voluntad de Dios, debemos de guardar silencio. Debemos ser prudentes y no debemos ejercer la autoridad descuidadamente. Entonces, y cuando ya lo conocemos, pues debemos negarnos a nosotros mismos y dejar que la voluntad de Dios, ¿sí?, sea la que sea manifiesta. O sea, no, como dijo Jesús, no sea mi voluntad, sino la tuya, Padre. O sea, no voy a ejercer mi autoridad, sino la tuya. Tu autoridad tiene que estar sobre de mí. Y si yo obedezco a tu autoridad, entonces los que tú pongas debajo de mí van a estar sujetos a mí también, porque tú me estás enseñando a obedecer. Y de la misma manera, yo siendo un buen ejemplo, ¿verdad?, siguiendo tu ejemplo, pues los demás se van a sujetar a mí. Esa es la única forma, ¿verdad?, de lograrlo. El otro requisito de poder obtener una autoridad delegada es que yo debo de vivir en comunión con Dios. Y la comunión con Dios está basada en leer la Biblia, en orar, en ayunar, en congregarse y cantar alabanzas a Dios. Pero resulta que hay siervos que no les gusta ayunar. ¿Cómo quieres que el pueblo de Dios, que la iglesia de Jesucristo se sujete a tu autoridad si tú no ayunas? Si tú no oras, si no lees la Biblia, si eres perezoso, si estás nada más comiendo, te preocupa más la comida para satisfacer tu cuerpo que la comida espiritual. ¿De qué manera quieres si has perdido la comunión con Dios, la comunicación con Dios? Tienes que aprender a tener comunicación con Dios para poder obtener precisamente esa autoridad delegada.
Después de que tienes la autoridad delegada, tienes que buscar la autoridad ganada. Dios ya me dio una autoridad, ya la tengo, pero para que yo, ¿verdad?, pueda realmente ejercer esa autoridad que Dios me dio, también tengo que tener autoridad ganada. Esa autoridad ganada, ¿cómo me la gano? Con respeto. No puedo ser impositivo, no puedo ser tan enérgico y querer someter a mi voluntad, o sea, en lugar de someter a la voluntad de Dios. O sea, yo cuando tengo que predicar a alguien y le voy a compartir el evangelio es para que se convierta a Cristo y esté bajo la voluntad de Dios, no bajo mi voluntad. Ahora tú ya eres cristiano, te vas a congregar en la iglesia que Dios puso, ¿verdad? En mis manos, en la congregación que estoy pastoreando, ok, ven, pero no eres mi oveja, eres oveja de Dios. No vas a estar bajo mi voluntad, sino bajo la voluntad de Dios. Te tengo que enseñar la voluntad de Dios, no mi voluntad. Yo solamente soy un siervo inútil. ¿Sí? Es lo que tenemos que aprender y es lo que tenemos que enseñar. ¿Sí? Para que yo me gane la autoridad, ya Dios me dio una autoridad que es la autoridad delegada. Para que yo me gane la autoridad que yo quiero tener delante de todos mis ovejas, ¿verdad? Bueno, las ovejas de Jesucristo que puso en mis manos, delante de todos mis hermanos. Yo quiero que estén sujetos a mí, no porque estén sometidos a mí, sino para que caminen en obediencia y para que yo les pueda enseñar bien. Pero para que estén sujetos a mí, para poder ejercer la autoridad que Dios me dio, esa autoridad delegada, yo tengo que ganarme el respeto de mis hermanos. En lugar de humillarlos, tengo que tratarlos con amor, con respeto. El mismo respeto que yo quiero, tengo que darles. ¿Sí? Tengo que tratarles con amor, tengo que enseñarles. De esa manera me voy a ganar la autoridad. Esa es la autoridad ganada. Así es. ¿Sí? ¿Y cómo también me voy a ganar eso? Pues tengo que prepararme. Un soldado no le dan el fusil y lo mandan a la guerra. Un soldado va primero al adiestramiento, se adiestra. Lo mandan a la diestra. Aprender a armar y desarmar su arma. Aprender a utilizar, cómo se va a cargar. ¿Sí? ¿Cuántos cartuchos lleva en la recámara? ¿Sí? ¿Cuántas balas? ¿Cuántos tiros salen en el momento? O sea, las armas expansivas, etcétera, los calibres, ¿sí? Les enseñan defensa personal, les enseñan tantas cosas, ¿no? Entonces tienen que ser preparados, igual nosotros como guerreros del ejército de Jehová, tenemos que ser adiestrados, tenemos que ser preparados. ¿De qué manera? En lo espiritual. Tenemos que someternos al ayuno y la oración. Cuando alguien ayuna, mengua la carne y se llena del poder de Dios, se llena del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios crece en uno y de esa manera, ¿verdad? La unción de Dios viene a uno, la unción es el poder de Dios, pero yo no puedo ejercer el poder de Dios si no tengo autoridad. Ya tengo la unción, ya tengo el poder, pero tengo que tener la autoridad, tengo que tener una buena autoridad para poder ejercer ese poder. Yo tengo el poder para echar fuera demonios. ¿Y por qué mucha gente ora y los demonios no salen? Porque no tienen autoridad, porque son bien dragones, son glotones, no ayunan, no oran, no tienen comunión con Dios a través de la Escritura, no se preparan, o sea, no tienen la autoridad ganada. Hay que ganarse esa autoridad, hay que prepararse espiritualmente, ahí está la autoridad ganada. Amén, así es. Está el ejemplo del pastor Víctor, ¿verdad? Acerca de la autoridad, ¿verdad? Es el tema que estamos hoy mirando en el tema de la cita de Romanos capítulo 13, hasta el versículo 7. Somete toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios ha sido establecida. Aquí vimos un ejemplo, ¿verdad? Autoridades terrenales. Ahora vamos con la autoridad dada, ¿verdad?, a Dios, a sus ministros. ¿Qué es un siervo? Sí, en mi persona. Me he dicho, hermano, yo no quiero títulos. De mi persona se lo digo con todo mi corazón. Los títulos no es mi alimento. A mí pueden decirme Uriel, no me ofende. Si me dice hermano Uriel, no me ofende. Porque yo soy igual que tú. Amén. ¿Sí? Soy de carne y de hueso, aunque sé que tengo el llamado de parte de Dios. Aquí, mi amado hermano, ¿qué es la autoridad? Tenemos que entender. Dios da una orden, es la autoridad de nosotros, que guardemos sus preceptos y sus mandamientos. El que está sujeto a la autoridad divina celestial se puede notar, se puede ver, se puede palpar en el ministro, porque hay frutos del Espíritu Santo. Amén. Malos frutos cuando hay
hay fruto del Espíritu Santo, hermano, que está bajo la autoridad celestial. ¿Sí? Dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Sí? Mas los frutos de la carne, hermano, cuando no está la autoridad divina, primeramente de Dios, se puede notar. Hay enojo, hay rencilla, hay envidia, eres celoso, eres malaglorioso, eres soberbio, un carácter carnal, todo lo contrario. Entonces, ¿cómo voy a hablar de autoridad sin saber lo que estoy hablando? ¿Cómo me voy a hablar de autoridad sin saber de cómo ejerce una autoridad? ¿Qué es una autoridad? Tengo que saber qué es autoridad. Es dar la orden. La autoridad, entonces, el Todopoderoso, y están sus preceptos y sus reglamentos, hay que seguir, estar bajo sujeción a esos reglamentos que Dios ha dado para todo. Entonces, mi amado, aquí vamos a aprender la autoridad dada ahora como ministro, como siervo de parte de Dios, hermano. Entonces, Dios me llamó, la verdad, en el ministerio de predicar la bendita palabra. Solamente quiero ser un siervo de Dios, que quiere decir un servidor, ¿verdad? Y ser, hermano, el ejemplo más que nada. ¿Cómo se gana? ¿Cuál es la autoridad de parte mía, de parte de los hermanos siervos de Dios? ¿Cuál es la autoridad, hermano? ¿Sí? Sujetados a vuestras autoridades. ¿Por qué? Porque el que no se sujeta a la autoridad, dice, se trae su propia condenación. Amén. Aquí lo que se está refiriendo lo voy a aplicar en la vida espiritual. Si tú no te sometes, no al hombre, no te sujetes a mí, ni al pastor, te voy a dar un consejo. Acuérdate de mí. ¿Quién lo dijo? Si te digo tu pastor, ¿quién lo dijo? Dile que lo dijo un hombre de Dios, no un hombre carnal, un hombre de Dios. Sujétate a la voluntad de Dios. Si es hombre de Dios, que pide dirección de Dios y que es edificación, ¿verdad? Los reglamentos que da para el crecimiento de tu vida espiritual, hermano, adelante. Pero si ya está siendo regido el hombre natural y quiere implantar sus propios reglamentos que no edifica la congregación, que ponen en contienda sus decisiones, hermano, yo creo que Dios te da sabiduría para hacerlo. Y yo quiero decirte, eso no viene de parte de Dios. Una actitud arrogante y soberbia, quiero decirte, mi amigo, estamos bien fritos, lo voy a decir con esa palabra. Estás bien tronado como ¿qué? Como las palomitas. ¿Por qué? Porque en primer lugar, si hay un carácter exclusivo en tu persona, entonces no entiendes el delegado de la autoridad divina de parte de Dios. ¿Sí? Cuando una persona está siendo legada en la autoridad divina de parte de Dios, se puede ver. ¿Por qué? Porque está sujetada y entiende los reglamentos celestiales de parte de Dios en los escritos. Ahora, cuando una persona quiere oponerte, sí, y te das cuenta que es el hombre, no es recomendable, ¿verdad? Porque eso no es así. La gloria es para Cristo. Ahora, ¿cuál es la autoridad de nosotros? ¿Sabes cuál es mi autoridad? Sí, es la consagración. Porque en todos los demonios, yo no necesito, yo sé que cada ministerio es diferente, pero de mi persona, yo no necesito gritar fuerte y ser tantas barbaridades y tantas cosas para que aparece exorcismo de esos como hacen sacar un demonio. Yo no, el hermano Uriel, ¿verdad? En mi parte, yo no necesito estar gritando fuerte. Amén. Porque mi autoridad no está en los gritos. Mi autoridad no está y hacer tanto yo no. Mi autoridad está, mi santidad ante Dios. En la sujeción. Amén, porque estoy sujetado. Amén. Estoy sujetado, ¿verdad? En lo que es en las leyes del Eterno. Si un demonio va a mirar y que va a mirar, ¿sabes qué? El demonio se va a sujetar porque en ti hay autoridad. Pero ¿cuál es la autoridad que va a mirar esos espíritus caídos, esos ángeles caídos? Tu voz no. Va a ver que tú tienes autoridad de parte de Dios que lo vas a echar fuera. No vimos que Jesús, cuando vemos un ejemplo de los endemoniados ganaderos, ¿verdad? Que dice, vienes a atormentarnos antes de tiempo. Jesús ni siquiera ni había hablado. Iba caminando y quisieron, hey, permíteme, o sea, echarnos, permítanos ir a esos cerdos. Jesús ni siquiera todavía había ministrado, sal fuera.
Hay otra parte también en Hechos capítulo 19, cuando había dos jóvenes, ¿verdad? Hijos de un sacerdote que pretendieron echar fuera a los demonios, fueron avergonzados. Que no había Sí, autoridad. dice la Biblia que le rasgaron toda la ropa, los demonios lo desnudaron y los demonios decían, bueno, a Pablo conozco, porque era don Pablo, pues un siervo de Dios, ¿verdad? Con autoridad y con poder. Dice, a Pablo conozco, a Jesucristo, dice, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Sí? Porque muchas veces, ¿qué es lo que se hace? Ah, no, o sea, pues ya vi cómo lo hizo, se hace esto, se dice esta palabra y vamos a hacerlo, pero no tienen la autoridad, no tienen la preparación, no tienen ni autoridad delegada, Exacto. mucho menos autoridad ganada. Entonces no se puede así, o sea, igual cuando los hijos de Aarón provocaron fuego extraño, ¿sí? Porque el que había sido elegido como sacerdote, ¿quién fue? Aarón, no fueron los hijos. Quisieron hacer lo mismo, ¿verdad? Tomarse una atribución que no les correspondía, no tenían la autoridad para hacerlo y comenzaron, ¿verdad?, a provocar fuego extraño, ¿sí? Así es. Entonces, hay que tomar en cuenta toda la enseñanza de la palabra del Señor, de la Escritura, ¿sí? Y si las cosas no te salen bien es porque posiblemente no estés sujeto a la autoridad, no estás viviendo bajo autoridad, ¿sí? Por eso es que a veces se suscitan cierto tipo de problemas, ¿verdad? Al interior de alguna congregación, ¿sí? Porque no se vive sujeto a la autoridad. Cuando alguien se sujeta, las cosas salen bien porque el que está sujeto a Dios recibe bendición. Así es. Ayer, precisamente, ayer o antier, no recuerdo, pero más de 2 días, fue un hermano, Dios lo bendiga, nuestro hermano se nos está mirando, hermano, Dios te bendiga, el hermano se me dio su nombre. Fue ayer a consejería y estuvimos platicando y él, mi hermano, mira, hermano Uriel, dice, voy a hacer lo que usted diga, voy a hacer yo a lo que usted diga, a la orden, hermano, estoy en su mayor exposición, donde usted quiere ir a predicar, a donde quiera, yo lo mismo lo voy a llevar, ¿sí? Porque él quiere estar no sujetado al hombre, sino a la autoridad de Dios, pero Amén, sabe, amén. pero está reconociendo, ¿verdad? Ahora sí, me está sacando radiografía, no, pues este es un hombre de Dios. Amén. ¿Sí, Sí, por el buen testimonio que tienes, hermano. Sí, ¿Sí? por eso es un siervo de Dios, vaya. Y la gente lo ve. Exacto. ¿Sí? ¿De qué manera? Pues con tu forma, ¿verdad? De vivir. Exacto. Entonces, cuando alguien, hermano, quiere sujetarte, ya es el hombre hablando, hermano, hay peligro del ministro. Y este mensaje es para todos los ministros, hermanos. Así es. No es para que diga, hermano, no. La palabra no es para tirar, la palabra es para edificar. Y si sientes que te mueve, sientes que te molesta, es porque la misma palabra te está hablando a ti. Amén. Sinceramente. Ahora, ¿por qué? La autoridad Dios nos da para predicar. La unción que Dios nos da es para que la iglesia de Cristo sea fortalecida. La autoridad que Dios me da es con toda potestad para todo principado y gobernador de las tinieblas y reprenderlos en el nombre de Cristo Jesús. Para poner las manos sobre los enfermos, ¿verdad? La autoridad que es lo que Dios nos da. Pero también a nosotros nos corresponde es enseñar a la congregación, amarnos unos a los otros y que se sujete no al hombre, que se sujete a Dios. ¿Por qué? Porque uno como hombre, somos humanos y podemos fallar. Pero la iglesia es que se sujete a la voluntad de Dios. Todos a la voluntad de Dios. Y vamos a ver un crecimiento espiritual. Pero nunca sujetes a una hermana, a un hermano, a tu autoridad. Porque eso es un pecado tan grande. Es un pecado grande, muy grande. Así es, pues un consejo para todos los ministros, ¿verdad? Del Evangelio de Jesucristo, para todos los pastores, pues es que vuestra autoridad no exceda vuestro ministerio. Tenemos que conducirnos de una manera correcta, recta y siendo temerosos de Dios. Es algo muy importante el tener temor de Dios, ¿sí? Porque hay quienes se conducen con miedo. Hay gente que tiene miedo de ir al infierno, ¿sí? Y pudieran hacer lo que Dios quiere tal vez, pero por miedo, no por temor. Es algo muy diferente, ¿eh?, entre el miedo y el temor. El miedo es una cosa y el temor en las cosas de Dios es respeto. Una cosa es actuar
por miedo, y pues voy a dejar a lo mejor cierta actividad, pero por miedo. Le tengo miedo a Dios porque dice en su palabra que me puedo ir al infierno. Pues puedo actuar por miedo, pero puedo actuar por temor. No, yo no hago esto porque lo hago por temor. ¿Por qué? La Porque influencia. respeto a Dios. El temor en las cosas de Dios es respeto. Cuando alguien tiene temor, respeta. No lo hago por respeto. Me abstengo de esto por respeto. O hago esto, ¿verdad? Por respeto, por temor de Dios. ¿Sí? Es algo muy diferente. Por amor al Señor, a su palabra, a su obra. Entonces nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que conducirnos con respeto a Dios, no con miedo, sino con respeto, ¿sí? Y de esa misma manera, ¿verdad? Ganarnos el respeto de nuestros consiervos, de nuestros hermanos, hacer las cosas correctas delante del Señor, amar realmente a nuestro prójimo. Si tú te amas, ama a tu prójimo. Si no amas a tu prójimo, es que no te amas ni tú mismo. Entonces no estés esperando algún día estar en la presencia de Dios eternamente si es que no eres capaz de poner por obra ese mandamiento de Yeshua cuando Él dice, ¿verdad?, que ames a tu prójimo como a ti mismo. Ni digas que amas a Dios, porque el que ama a Dios, dijo Yeshua, tiene sus mandamientos y los guarda. Es decir, que el que ama a Dios conoce sus mandamientos, conoce su palabra y camina en obediencia, vive bajo autoridad, ¿sí? Está sujeto a una autoridad y pone en práctica, ¿sí?, en su vida, ¿sí?, esa autoridad, ¿sí? Enseña a obedecer y obedece, porque no solamente se trata de decir, de enseñar, podemos dar una enseñanza y a lo mejor no la practicamos, ¿sí? Aquí se trata de vivir, ¿sí?, y enseñar con el ejemplo, de esa manera. Pero sí es muy importante que quienes ejerzan un ministerio, que quienes tengan, ¿verdad?, alguna congregación a su cargo, como le decía hace un momento, ¿verdad?, ¿sí?, que su autoridad no sobrepase, ¿sí?, el ministerio, Así ¿sí? es. No abusemos, no queramos someter. Una cosa es estar sujeto y otra cosa es estar sumiso, ¿sí? Entonces no quieras someter a la fuerza a los hermanos a tu voluntad. Se tienen que sujetar a la voluntad del Altísimo, del Dios viviente, no a tu voluntad, ni a la mía, ni a la de ningún hombre, a la de Dios, solamente a la de Dios. Así es, solamente es la voluntad de Dios, ¿verdad? Es la voluntad de Dios, nosotros nada. Aquí hay que donde aquí lo mal observan, mal se lo aplican cuando eres sujetado a sus autoridades, porque tú tienes que sujetarte, aunque estés mal, o sea, el hermano, aunque esté mal, viendo que estás mal, te tiene que sujetar a tu autoridad cuando tú estás mal. No, mi hermano, no es así. Si alguien te dice que estás mal, es porque estás mal. Si hay 3 o 4, 5, 6, o la mayoría parte de la congregación dice que estás mal, es porque estás mal. ¿Sí? De repente hay alguien que te puede decir, oye, pastor, te hace falta amor. Oye, pastor, eres muy soberbio, orgulloso. No, ¿cómo crees? Yo no soy así. O sea, a veces no aceptamos nuestros errores, nuestro pecado. Por soberbia, precisamente, por orgullo, por vanidad, por la arrogancia. ¿Sí? O sea, porque muchas veces nos podemos dejar contaminar por el enemigo. Pero cuando estamos, ¿verdad?, realmente tocados por el Espíritu de Dios, reconocemos nuestras fallas. Exacto. De manera inmediata y tratamos de corregirlas para poder darle un mejor servicio a Dios. Pero es cuando una persona, hermano, entiende lo que es sujetados a la autoridad, la ley divina. Así es. Si no entiendes eso, nunca te vas a sujetar. Por eso hay ese problema. ¿Sí? El hermano reacciona explosivo, se enoja, entra en una sobriedad y llegan a decir, hermano, pues yo soy la autoridad. Yo soy el pastor. Bueno, tú mismo, porque la autoridad... Yo soy el dueño de esta casa. Sí, no, porque a mí que me rige es Dios. Es que realmente no podemos tener ni autoridad ni en nuestra casa si no estamos sujetos a Dios. Exacto. Ni en nuestra casa, ni en el trabajo, ni en ningún lado. Por eso, o sea, nuestros subordinados en el trabajo te contestan mal, te gritan. ¿Por qué? Porque no, o sea, no tienes autoridad. O sea, y la autoridad no la ganas gritando, ay, ven, haz esto, lo otro, yo soy el jefe, yo soy el patrón. No, no, la autoridad se gana cuando tú actúas de una manera respetuosa y cuando tú muestras, ¿sí?, Y eso no es que sí. te has sujetado a una autoridad, que tienes educación porque has aprendido.
Así es. ¿Sí? Y eso no quiere decir que esa es la autoridad que Dios te ha dado, porque muchos detienen lo que Dios ha dado a cada uno y predicar el reino de Sí, Dios. como dijiste hace un rato, Sí. hermano. O sea, puede haber una persona que a lo mejor está atormentada por un demonio y quieres hacer una liberación y con gritos no vas a tener autoridad. Tú puedes venir y decir al demonio, te ordeno que salgas en el nombre de Jesucristo. Y Así se puede es. sujetar nada más con si tú estás bien consagrado, porque la autoridad, la delegada la tienes y la autoridad ganada la obtienes con la santidad, consagrándote. ¿Y cómo te vas a consagrar? Sujetándote a la autoridad. Pues cuando tú estás sujeto, tienes una autoridad ganada. Exacto. Y cuando tienes esa autoridad, tú te puedes parar, ¿verdad? Y tranquilamente decirle al demonio que sabes que salta en el nombre de Jesús. A decirle, ¿cómo quieres salir? ¿Por las buenas o nos Jesucristo vamos? te mostraba una gran autoridad y los demonios temblaban. Ahí están los demonios, ¿verdad? Del enfermo gadareno. Así es. Que decían, ¿verdad? Que dice, pues danos oportunidad de ir a ese hato de cerdos, nos vas a sacar de aquí. Luego le decían los demonios, ¿por qué traes contra nosotros, Jesucristo? ¿Por qué vienes a atormentarnos? Ajá. ¿Por qué? Porque es Y él ni siquiera les hablaba. La pura presencia de Jesús los hacía temblar. Exacto. Entonces, un hombre consagrado, un hombre santo, un hombre que vive bajo autoridad de Dios, tiene el poder de Dios. Y tiene la autoridad para ejercer ese poder. Porque una cosa es tener el poder, porque todos los que servimos a Dios tenemos una autoridad delegada, pero hay que saber utilizar esa autoridad. Amén, así ¿Cómo es. la vas a usar? Tienes que ganártelo. Tienes que consagrarte. Pero si tú vives en rebeldía y eres soberbio, yo esto, yo lo otro, yo, hey, cálmate, aquí el único yo soy el que soy es Jehová de los ejércitos. Tú no eres nadie. Así es. ¿Sí? El único yo soy el que soy es Jehová de los ejércitos, es Dios. Hay un punto muy importante, ¿no? Eso lo hacemos para que reflexionemos. Yeshua les dijo a sus discípulos, esa es la introducción para todos, y te hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Predicando. ¿Quién eres tú para detener a la hermana que vaya a predicar en las calles? ¿Quién eres tú, hombre carnal, que detienes lo que tú no haces, que no matas rascándote la panza? Y perdón la expresión porque me nace un celo. ¿Quién eres tú para prohibir a aquel miembro de tu congregación que vaya a predicar la palabra? Si Jesús dijo, id a ser discípulo, entonces, ¿por qué dices tú con esto? Que tú eres la autoridad, eres un carnal y un chantajista. ¿Sí? Eso a mí me da un celo, no un celo carnal, un celo de Dios, porque agarran la palabra en su propia conveniencia. Claro. Y pueden publicar esta parte, este video lo pueden recortar lo que voy a decir. ¿Sí? ¿Quién eres tú para pedir? No vayas a predicar porque Dios puso autoridad y yo soy el pastor aquí y tú no puedes predicar. Hombre carnal, eres un hombre carnal. ¿Quién eres tú? Si el Eterno dice, ve y predicar el reino de Dios. Yo hasta ahorita, Pastor Víctor, yo no prohíbo a nadie. Vaya y predique, haz la obra misionera y gánate almas para Cristo. Es que si tú das una buena enseñanza, hermano, a tus discípulos y son invitados a ir a otro lugar, no tienes por qué temer nada. Pues no. Si yo doy una buena enseñanza y la persona, oye, me invitaron, ves, adelante. ¿Quién eres? Sí, ¿ves? Sí. ¿Quién soy yo? Perdón, man. ¿Quién soy yo para decir a aquel ministerio? Ya sabes qué, y el hermano Dios lo usa, y Dios lo está usando para predicar, pero te nació el espíritu de celo, oíglo bien, celo, y sabes que siéntate y no vas a predicar más. ¿Quién eres tú? ¿Quién te dio esa autoridad? Y no vengas con este cuento que tú eres un siervo. No, aquí ya no estás actuando como un siervo de Dios, estás actuando el espíritu de Saúl. Cuando el espíritu de Saúl, ¿por qué? Su actitud. Cuando Saúl se descuidó y complació al pueblo, ya no estaba la unción del Todopoderoso. Se le metieron demonios. Tengo mucho cuidado, varón, y te lo digo a ti. Te lo digo en el nombre de Cristo Jesús y te lo dice el hermano Uriel Castro. ¿Sí? ¿Quién eres tú para sujetar a las personas, verdad, por la ignorancia y escucha? Porque le has metido miedo, pavor a tu persona, pero no a temor a Dios. Quiero decirte que en ese lado, esa actitud está muy reprobada. ¿Quién soy yo? Porque ellos hacen lo que a veces uno no lo hace, pastor. Así es. Predican allá en los autobuses, y te hago una cosa, miro más las personas alfabéticas que no saben leer, pero escuchan, y lo que escuchan andan predicando en las calles, en las plazas, en los autobuses, y los ministros no lo hacen, pero lo quieren sentar.
Eso no está bien. Reflexionemos, si en verdad, ¿qué es la autoridad? Tenemos que sujetarse. Tenemos que ser discípulos a toda la nación, ahorita más que nunca, Pastor Víctor. Amén, amén, así es. Tenemos que realmente hacer discípulos, como dices, hermano, pero enseñarles realmente, ¿sí? Sí, la sana doctrina, pero no solamente enseñarles, Exacto. sino también enseñarles a sujetarse, Amén. a caminar en obediencia, para que realmente alcancen esa bendición que Dios quiere dar a todo su pueblo, ¿verdad? A toda su iglesia. Y lo logramos solamente obedeciendo. Y la única manera que nosotros vamos a poder tener autoridad sobre el enemigo, como dice la Escritura, habla sobre esa autoridad de hollar serpientes y escorpiones, es decir, demonios. ¿Cómo yo voy a tener la autoridad de destruir demonios, de echarlos fuera? Y fíjese, Estando sujeto a la autoridad. Exacto, exacto. Y fíjate, ahorita me vino algo en mi mente, me dice, muchos llegan a decir, y es que el hermano, tú no me puedes a mí exhortarme porque yo soy el ministro, yo soy el apóstol, yo soy el reverendo, todos los títulos que tú quieras tener. Tú no me puedes exhortar, dice, porque tú no eres la persona adecuada. Pero yo quiero decirte que, Pastor Hermano Víctor, tenemos la unción y la autoridad de No, exhortar. e incluso ahorita que dijiste eso también, hay quien te puede decir, no, es que tú no me, o sea, ¿tú cuántos años tienes en el Evangelio? Tienes 3, 4, 5 años, no, hombre, yo tengo 20, 30, 40 años, yo tengo más tiempo, no me puedes decir, espérame, si el crecimiento no lo da el tiempo, dice la Biblia que el crecimiento lo da Dios, Amén. ¿sí? Es Así Dios es. el que da el crecimiento. ¿Y qué pasó con el apóstol Pablo, con el apóstol Pedro? El apóstol Pablo reprendió, le llamó la atención al apóstol Pedro cuando andaba judaizando. Y Pablo fue el último de los apóstoles. Así es. Pero Pablo, a final de cuentas, porque reconoció, mano, y se sujetó. Sí. Porque era un hombre de Dios. Pero a lo que me refiero es que Pablo fue, al decir el último, fue ahora sí que el que tenía menos tiempo. Así es. ¿Sí? No tenía varios años. Aunque él había crecido a los pies de Gamaliel, uno de los mejores maestros, ¿verdad?, de aquella época. Él era fariseo de fariseos, conocía mucho, pero incluso el conocimiento que él tenía, sus estudios, ¿qué dijo? Lo tuvo por basura, ¿sí? Porque él tenía el conocimiento teórico, ¿sí? Había estudiado mucho, pero en lo espiritual no lo tenía hasta que conoció a Jesucristo, hasta que tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús. Así es. ¿Sí? Y ahí, bueno, hay un cambio en su vida muy radical. Así es. Si tu pastor es una persona humilde, una persona sabia, una persona prudente, hermano, hay que apoyarlos, ¿sí? Hay que apoyar porque sí hay hombres de Dios que no manipulan, que no agarran la palabra a manipulación para espantar a la grey. No, hermano. Yo creo que eso se puede palpar, se puede mirar. Siguen adelante y apoyen al ministro, apoyen a su líder, apóyenlo a su pastor. Siguen caminando, ¿verdad? Siguen echando toda ganas, oren por él, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado también esa autoridad. Todo esto, hermano, habla de autoridad, que dice en Romanos 13, hay mucho que abarcar en ese tema, pero para testimonio, para que el nombre de Cristo no sea vituperado. Y el que tiene negocio, paga impuestos. Amén, amén, así es. No sé, porque no te engañas. Sí, tienes que pagar para testimonio, porque Dios de eso, dirás, es que Dios no se dio cuenta, no, todo Dios se da cuenta, porque eso habla mucho de ti, porque si eres corrupto en tus negocios, entonces, ¿qué no harías para Dios? ¿Sí? Entonces, en esta hora, hermano, este estudio fue muy lindo, muy precioso y hay mucho tema que abarcar. Hablamos ejemplos acerca de la autoridad, sujetaos a vuestras autoridades. Así es, tratamos de hacerlo lo mayor claro posible, lo resumimos de tal manera que pudieran comprender esta enseñanza, que esperamos como siempre, ¿verdad?, ser de bendición y de edificación para su vida espiritual. Realmente hablar de la autoridad, bueno, es un tema muy, muy profundo, ¿sí?, que realmente pudiéramos, ¿verdad?, seguir, ¿verdad?, con este tipo con esta enseñanza, ¿verdad?, y ahondar en ella,
porque realmente sí hay mucho tela de donde cortar. Así es. Pero sí es muy importante, ¿verdad? Que aprendamos, ¿sí? Es importante eso, ¿sí? Pues esperamos, ¿verdad? Que continúen con nosotros y, y que siempre tengan esa disposición de aprender, ¿sí? Porque sí es muy, muy importante continuar aprendiendo de las cosas de Dios, ¿sí? Y es muy importante, ¿verdad? Este tema porque pues se ha ido perdiendo. Entonces la iglesia tiene que aprender a estar sujeta, ¿sí? Y por lo mismo de que no se enseña acerca de la autoridad de una manera correcta, vemos hermanos que andan de un lugar a otro, hoy en una iglesia, mañana en otra, y en otra, y en otra, están como chapulines, brincando, ¿no? ¿Por qué? Porque no les han enseñado y andan buscando la iglesia perfecta, andan ven un defecto aquí, o sea, pero llegan y ¿qué es lo que hacen muchos pastores? Agarran la maquinita como si fueran peluqueros o estilistas, o sea, empiezan a cortarles la lana, a quitarles el dinero y no les enseñan, ¿sí? Y aquí lo importante es darles enseñanza, que aprendan realmente lo que Dios quiere que nosotros aprendamos para poder recibir las bendiciones del Señor. Así es. ¿Sí? Y pues sí, es muy importante este tema. Y bueno, aprovechando la ocasión, ¿verdad? Precisamente hablando del tema de la autoridad, pues sabemos, ¿verdad?, que por disposición gubernamental, como hace un rato hablábamos, hay muchos negocios que aún se encuentran cerrados por motivo de la pandemia, ¿sí? Y les recomendamos que aunque algunos ya se han abierto, y se han abierto algunas calles de la ciudad y del estado en el país, entonces como quiera hay que tener mucho cuidado. Se han abierto negocios precisamente para fortalecer la economía de nuestro país, de nuestro estado, de nuestro municipio, no porque ya no haya pandemia. Tenemos que seguir cuidándonos. Si alguien sale, por favor, salga nada más para lo más indispensable y con los cuidados, ¿verdad? Preventivos que se han recomendado. Póngase su careta, lentes, su cubrebocas, ¿sí? Use el gel antibacterial. Si agarra algún objeto, inmediatamente pues póngase el gel, ¿sí? Para desinfectarse y pues igual llegue a casa, quítese la ropa y hay que bañarse, hay que asearse, lavarse las manos de una manera constante, ¿sí? De esa forma, ¿sí? Porque sí, pues ya se han abierto algunos locales, pero sí hay que tener cuidado, ¿sí? Porque ha habido un índice muy alto, tanto de enfermos, ¿verdad?, como de personas fallecidas, ¿sí? Entonces, pues sí es muy importante, ¿verdad?, que estemos sujetos a la autoridad. Y es una de las razones que tenemos que estar sujetos, ¿sí? Por favor, sujetémonos a las disposiciones dadas por los gobiernos en sus 3 niveles, gobierno federal, estatal y municipal. Acatemos, ¿verdad?, las recomendaciones que nos dan. Y como leímos, ¿verdad?, en Romanos, porque estas disposiciones, estas recomendaciones, estas leyes son por nuestro bien, no son por nuestro mal. El gobierno, ¿verdad?, en este caso las medidas que está tomando es para protección, no es para destrucción, es para que nosotros, ¿verdad?, evitemos, ¿verdad?, estar enfermos. Así es que nuestra recomendación es que estemos sujetos también, ¿sí? Ya algunos, les decía, lugares ya se han abierto e incluso los juzgados ya comenzaron a laborar desde el día lunes, pero únicamente para presentar demandas iniciales, ¿sí? Y con cita. Yo fui el lunes y pues me dijeron que tenía que sacar cita. Ya el día de ayer estuve presente presentando una demanda también. Entonces, me estoy aventando un comercial, pero bueno, ahora sí que también, movidos a misericordia, ¿no? También vamos a hacer un beneficio, ¿no? Amén. Quien diga que esto lo escuchó y lo vio en Notimex PR es noticia y nos llame al teléfono 782-101-6193, le voy a regalar una asesoría jurídica completamente gratis. Pero tiene que decirme, lo escuché en Notimex PR es noticia en el programa Mensajero de Dios sobre este tema. Ya oyeron, mis amigos, gratis. Ya el hermano ya dijo que si llegan a ver este programa, vamos a ver si realmente lo están viendo, que le marquen el número y dijo que solo porque estamos hablando del tema de la autoridad. La autoridad, entonces dice que va a dar ¿qué? Asesoría gratuita. Gratuita, cualquier duda o algún problema que tenga, ahora sí que empieza a sonar los teléfonos porque el hermano se va a comprometer de atender completamente gratis. Ya dijo, ahora hay que agarrar, suena. Márquenme o mándenme un mensaje para agendar su cita, es gratis, pero escuche bien esto, tiene que hablarme, decir, lo escuché
lo vi en Notimex PR, es noticia, ¿sí? El mejor canal de noticias, ¿sí? Y ya Si es, no me dice que es el mejor canal, no. ahora El ya mejor sabe. canal de noticias del estado de Veracruz, Así ¿sí? es. Porque vamos, ¿verdad? Cada día, ¿verdad? Pues Ahora. trabajando más en esta plataforma digital, lo hacemos con gusto. Dios les Ahora. bendiga rica y abundantemente. Así es, hermano. ¿Sí? Y pues nos vemos aquí la próxima semana, si Dios nos lo permite. Ah, miren, ese es el certificado que recibí por participar en el Congreso Mundial de Líderes Cristianos. ¿Sí? Yo también participé, pero no me inscribí, hermano. No te inscribiste, hermano. Fuiste de oyente nada más, te dije que te inscribieras. Entonces me mandaron el certificado ya, sí, firmado por el pastor Oxopar. ¿Sí? Él es el líder mundial. Fue un congreso internacional. ¿Sí? Pues ahí está. No es mentira. Seguimos trabajando en la viña. No lo hicimos por el certificado, lo hicimos porque nos gusta, pero pues ya nos lo mandaron y lo recibimos con gusto. Así es. Pues sirve, ¿verdad? ¿Verdad? Para nuestro pues currículum, ¿verdad? Como siervos Como del siervo de Señor, Dios, sí. pues de que estamos participando y que a donde pues Dios nos permite, pues ahí estamos. Sí, y lo hacemos para seguir preparándonos para dar un mejor servicio al Dios viviente. Porque si te llegan a preguntar, ¿tienes título? Ahí te tienen todos los títulos. Sí, también tengo mi certificado como pastor ordenado. ¿Sí? Van a preguntar, ¿están ordenado? Bueno, para que los que piden requisito de título, le vamos a dar todos los títulos que tengan. Sí, así es. Así es. Bueno, pues estamos aquí el día de hoy, el día de mañana quién sabe. Recuerden que el pasado ya no está, el presente es el que vivimos y el futuro es incierto. Solo por hoy, ¿sí? Aquí estamos y mañana, si Dios nos lo permite, ¿verdad? Continuaremos y el lunes, esperamos en Dios poder compartirles a las 5 de la tarde, ¿sí? El paso 11 de la temática Mi lucha contra las adicciones, los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Dios les bendiga rica y abundantemente. Shalom.